El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa les cubrió y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Vamos a pensar un poco sobre este Evangelio de hoy. Jesucristo caminaba con los discípulos a Jerusalén, donde iba a ser ejecutado en la cruz y moriría. Y los discípulos estaban tristes, estaban desanimados, estaban desolados, porque Jesucristo iba a morir. Y además de eso, estaban preocupados y desanimados porque Jesucristo era muy débil físicamente y económicamente, y en cambio los enemigos de Jesucristo eran muy fuertes, muy poderosos. Los directores de la ley, los directores de la religión judía. Y Jesucristo, en vez de contemporarizar con ellos y hacerse amigo de ellos, se enfrentaba con ellos, les decía lo que tenía que decir, lo que el Padre le había dicho que tenía que decir, eso lo decía, sabiendo que con eso moriría, porque ellos eran muy fuertes, pero era fiel a su palabra, a su corazón y a Dios, y hablaba así. Pero eso a los discípulos les desanimaba mucho, porque se enfrentaba con los poderosos, y los poderosos le iban a ganar y nos iban a matar a todos. Por eso le decían: hombre, contemporiza un poco con ellos, hazte amigo, colabora con ellos, no te enfrentes tanto con ellos, ten más flexibilidad, más apertura. Pero Jesucristo no, yo digo lo que tengo que decir. Y así estaba la cosa. Y entonces Jesucristo, viendo que estaban desanimados, les llevó al monte a orar. Y cuando estaban en el monte se transfiguró. Se volvió blanco como la nieve y resplandeciente. Eso se llama, en palabras técnicas, una teofanía. Teofanía, en griego es theophaneia. Zeus es Dios y Fanos es aparecer, una aparición de Dios, la teofanía. Se pone todo de blanco. O sea, Jesucristo era Dios y además va de blanco, que el blanco es señal también de la resurrección. ¿Se acuerdan que cuando resucitó María Magdalena y todos encontraron a ángeles vestidos de blanco? El blanco era la resurrección. O sea, se presenta como Jesucristo es
El Hijo de Dios es el Mesías y resucita. Eso es la apariencia de la transfiguración. Y además aparecen Moisés y Elías. ¿Por qué creen ustedes que aparecen esos dos? De pronto, porque tenían ganas de aparecer, ¿no? Tienen su razón. Hay varias explicaciones. De ellas hay dos que me gustan y les voy a explicar y que se compaginan. Una explicación es que estos dos, Moisés y Elías, son los representantes de la ley de Moisés, representante de la ley mosaica, y Elías, representante de los profetas. La ley y los profetas, esa es la palabra de Dios. Y aquí están los dos representantes. Y esa es una explicación. Y luego decir, bueno, que Moisés fuera representante es lógico porque es la ley de Moisés, pero habiendo tantos profetas, ¿por qué sale precisamente Elías? ¿Se les ocurre la solución? Pues me parece que es que Moisés y Elías vieron a Dios en la montaña, los dos, ¿se acuerdan? En la cueva. A Moisés le dijo, métete en la cueva y cuando yo pase, sal después y verás mi espalda y mis huellas. Y a Elías le dijo, métete en la cueva y cuando yo pase al lado, sal fuera con los ojos vendados para no ver mi resplandor. Y pasó el fuego, dijo, este no es Dios. Pasó un terremoto tremendo, este no es Dios. Pasó un tifón, un tifón y tampoco era Dios. Y por fin pasó una brisa suave y dijo Elías, este es Dios. Y salió de la cueva y vio a Dios. No le vio porque iba baldado. Estos dos se entrevistaron con Dios en la montaña. Por esto estos dos aparecen en el monte Tabor con Jesucristo y ven al verdadero Dios cara a cara, que era Jesucristo. Y al ver esto entonces Pedro se pone contentísimo. Señor, qué bien se está aquí. Vamos a quedarnos aquí para siempre, porque esto es lo ideal. Si quieres voy a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pregunta, ¿qué quería decir Pedro? ¿Por qué se pone tan contento Pedro? La razón es lo que decíamos al principio. Los discípulos estaban un poco muy preocupados porque Jesucristo se enfrentaba con los poderes de la iglesia judía. Y entonces aparecen estos dos y Jesucristo conversa amigablemente con ellos. Eso es lo que quería Pedro y los discípulos, que se entendiese bien con los representantes de la ley y de los profetas, que no se apartase y dijese, sino que negociara con ellos, voy a hacer 3 tiendas, una para ti, todos iguales, un triunvirato, todos iguales, y así va muy bien la cosa. Y cuando estaba así aparece la nube. ¿Qué significa la nube? ¿Qué significado tiene la nube en la Biblia? ¿Saben ustedes? Sale muchas veces la nube, ¿eh? La nube significa esto, es la presencia de Dios oculta. Dentro de la nube no se le ve, oculta, cercana, está al lado de ti, y salvadora, siempre ayuda, salva dentro de ella. Esa es la nube, la presencia oculta, presencia salvadora y presencia cercana de Dios. Por eso, cuando hay un funeral, el difunto está aquí y el sacerdote hace una nube con el incienso, hace una nube alrededor, que esta persona está ya dentro de Dios, abrazada por Dios, y pedimos que Dios le recoja. Muy bien. Aparece una nube, y dentro de la nube se oye una voz que oyeron todos y los discípulos se quedaron aterrados de la voz. Y la voz decía, este es mi hijo amado,
O sea, es el Mesías. Este es el Mesías. Escuchadle a Él. O sea, niega lo que quería Pedro. 3 tiendas, nada. Una, Jesucristo abraza todo. En Jesucristo se realiza y se perfecciona la ley y los profetas. Escuchadle a Él nada más. Y entonces se quedan alucinados y cuando abren los ojos vieron, estaba Jesús solo, nada más que Jesús. Lo que decía el Padre, seguidle a Él. Y entonces Jesús les dice a ellos, levantaos, no temáis. Bonitas palabras, ¿eh? Levantaos, estáis desanimados, estáis deprimidos. Levantaos, no temáis, no hay nada que temer. Y bajaron del monte. Y bajaron del monte y siguieron el mismo camino a Jerusalén, donde les esperaba la muerte a Jesucristo. Iban como antes, pero iban animados. Iban con alegría en el corazón. El ver a Jesucristo y oír las palabras del Padre les había dado una consolación espiritual, que diría San Ignacio. Consolación espiritual, que significa un aumento de fe, de esperanza y de amor. Esa es la consolación espiritual. Aumento de fe, aumento de esperanza y aumento de amor. Aumento de amor. Esa es la consolación. Y la consolación te da una alegría interna. Alegría interna. La alegría que desea el corazón. La alegría que llena el corazón. La alegría que nadie puede arrebatar. Esa es la alegría que da la consolación del Padre, de Dios para los hombres. Y entonces siguen su camino igual que antes, echándole ganas, pero con alegría de corazón. Esa es la consolación que necesitamos nosotros. Muchas veces estamos tristes como los discípulos. Hace falta subir muchas veces, no una vez en la vida, muy continuamente. Hay que subir al monte, rezar y pedir la consolación del corazón, la consolación espiritual para poder tener la alegría interna, para tener fe verdadera, para tener esperanza verdadera y amor verdadero. Pidamos por ello.